principal era un desconocimiento de lo que suponía para mi vida personal en cuanto a tiempos, organización, capacidad de generar hábitos, motivación. En definitiva, un plan que me posicionara a mí en esta tarea de convertirme en un opositor, bueno, pues con unas características concretas que tenían que ver principalmente, pues que hace mucho tiempo que no estudiaba, que tienes una edad, que ya tienes una responsabilidad de familia y que cuentas con unos tiempos pues bastante restringidos para ir generando un poco toda esa transformación necesaria para convertirse en opositor. Pues era una sensación muchas veces que te incapacitaba porque no eras capaz de... por un lado, se trata de un proceso que tiene unas características concretas que tienes que conocer y para ello necesitas pues, meterte en el mundo del opositor y de conocer pues, los contenidos, los formatos, cómo son las pruebas, ¿no? Por un lado estaba esa parte académica, pero por otro lado estaba la parte de integrar eso en tu día a día, de cómo tú estructurabas unos tiempos dedicados a eso, ¿no? La frustración tenía que ver básicamente con las dificultades de, de- por un lado, entender un poco esa dinámica, cómo afectaba a tu día a día y, y bueno, sobre todo de estructurar también un método, ¿no? Yo me inquietaba mucho y me producía mucha ansiedad no saber qué iba a hacer al día siguiente o no saber si estaba, sobre todo, aprovechando el máximo de mis capacidades, ¿no? Llegas a una edad, te faltan hábitos, te falta experiencia, te falta conocer el proceso y te falta saber si tú estás capacitado para desempeñar ese papel de opositor y con un buen papel y planteándote unos objetivos alcanzables y con capacidad de que te satisfagan, ¿no? Porque al final quieres ver resultados también en el corto, en el medio y en el largo, ¿no? Estructurando bien un plan, ¿no? Entonces, sobre todo era, por un lado era un reto hacia conocerte a ti mismo frente a esa realidad, ¿no? Frente al reto que yo llamaba mi reto personal por la educación. Sí, por ejemplo, en mi caso, estar inmerso dentro de una academia preparadora llevaba un apartado relacionado con los aspectos que rodean a la persona y todo lo que supone opositar, ¿no? Con lo que requiere de esfuerzo mental, físico, nutricional, psicológico, motivacional. Eh, Esto no se trataba más que de vídeos y conferencias online que sí que es verdad que te generaban unos impactos de emotividad porque aparecían personas que habían vivido el mismo proceso y lo hablaban en primera persona y te daban claves, te daban herramientas, te daban eh, pues ese chute de adrenalina que necesitas para ir encajando todo esto, pero al final no se trataba más que de impactos puntuales a lo largo de unos meses, ¿no? El hecho de tener una persona con seguimiento semanal en la que eh, está constantemente sobre la indagación de cómo eres tú personalmente y cómo son tus capacidades, habilidades, limitaciones y obstáculos, te hace que tú integres de una manera más intensiva y más fija y más sólida todo el proceso, ¿no? Para mí ha supuesto, al final, en la base del día a día, pues planificarme, por ejemplo, estructuras de tiempo de trabajo y ver que no cumplía, pero a base de ir un poco con la exigencia y con el seguimiento, al final consigues que integrar solamente lo que es tan básico como decir, esta semana voy a estudiar 17 horas y al final llegar a cumplirlo por el hecho de que al final estaba tú muy referenciado sobre una experiencia propia y trabajando sobre la persona. Por,
por el trabajo del tú a tú personal, porque se trata de un acompañamiento, de un servicio que conoce bien cuáles son, como es el coaching, que conoce bien cuáles son las herramientas y los resortes donde hay que tocar para poder provocar esos cambios, pues, esa transformación, esas palancas que te hacen generar el hábito, generar la motivación y, y cosa que no puedes tener nunca en otros procesos que son más grupales o que no conocen bien cuáles son los mecanismos que activan ese cambio. El hecho de empezar a definir claramente un propósito relacionado con los aspectos personales, cómo se conectaba el aspecto personal con el aspecto profesional, pues directamente ha conectado esta realidad de opositor sobre una base sólida y de ahí se puede construir porque está, digamos que generado alrededor de tu propósito, con lo cual te sientes mucho más vinculado al reto que si simplemente lo que quieres es ganar dinero eh, o vivir, digamos, una profesión con mucho tiempo libre para poder hacer otra. Podríamos todos pensar que son comunes, eh, no te genera un vínculo como el que supone conocer más a la persona, haber indagado en su realidad y conocer sus aspectos personales. Uno de los momentos, creo que fue entre la sesión 3 y la sesión 4, en la que yo llegaba con bastante desánimo porque veía que esa planificación de dedicación horaria semanal era incapaz de cumplirla, incluso en momentos en los que había pasado fases de vacaciones en las que yo me exigía más horas y esto. Eh, Después de esa sesión yo me sentí realmente animado, ¿no? Mi energía había cambiado, ¿no? Había ahí un motor que era capaz de movilizar esa palanca y también tuvo que ver este hecho con, la, con, con el esfuerzo compartido por planificar, ¿no? Por planificar y pasar a la ejecución, aparte del refuerzo positivo que suponía todo este esfuerzo y todo este cambio, ¿no? Para mí aquello fue ya pues, bueno, un cambio de inflexión, un punto de inflexión hacia, hacia tener la seguridad de que estaba resolviendo esa inquietud mía que era de sacar lo mejor de mí, sudar la camiseta y, y tener un método capaz de enfocarme en ejecutar y en ver progresos y en avanzar y en bueno, pues al final en cumplir, ¿no? Los objetivos que me marcaba y ir contento porque estaba en ese cambio, ¿no? Viviéndolo y generándolo. Pues mi referido desde lo más pequeño, desde la práctica diaria, estoy concentrado, sé lo que tengo que hacer, me siento seguro, estoy cómodo, estoy tranquilo. Eh, He sabido, gracias al proceso, he sabido o he construido de algún modo unas expectativas que están muy cercanas a, bueno, pues, que me dejan con una tranquilidad para poder trabajar y saber que esto es un proceso de trabajo de medio plazo y ser consciente de cuáles son mis capacidades y de ahí ir construyendo. Ya, bueno, también tiene que ver con el carácter, ¿no? De que te gusta aprender cosas, pero ahora ya no vivo este proceso con inquietud, con inseguridad, con ansiedad. Lo vivo como, bueno, pues un trabajo integrado en mi día a día, aparte de mi práctica docente y con ganas de ver más temas, conocer más mi materia, profundizar más en los temas, construirlo por mí mismo y disfrutar de este cambio y disfrutar de esta nueva faceta de mi profesión.